mucho gusto saludar a Gonzalo Alonso. Él es un emprendedor de cereal, ha sido ejecutivo de muchas empresas, un visionario, en fin, tiene muchos temas y ahora ha lanzado ya no dirías un emprendimiento, es un proyecto, una empresa muy interesante, obviamente vinculada al mundo de la tecnología. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Rodrigo. Muy buenos días a ti y a todo el mundo en México. Pues gracias por estar aquí tan temprano, es un esfuerzo importante y pues lanzaste Si tú lo haces, yo lo hago. Muy bien, exactamente. Oye, quería preguntarte, se trata de Cuentas OK. Correcto. Primero preguntarte, normalmente tú has estado en temas que tienen que ver con tecnología, tienes una firma que hace muy buenos análisis de lo que ocurre en el mundo digital, en redes sociales, etcétera. Pero ahora me sorprendiste cuando lanzaste Cuentas OK. ¿De qué se trata? Cuentas OK es una plataforma en la nube administrativa que hace lo que yo llamo el SPEC. Sincroniza con el SAT, te ayuda a dispersar tus pagos, emite tus certificados fiscales, la factura electrónica, y te inicia tu proceso de cobranza. Todo en la nube, todo en una sola plataforma. Entonces, el reto tecnológico fue lo que me llamó aquí, y cuando empecé a trabajar con esto de la factura electrónica que el SAT inventó desde el 2004, que ahora que lo ves en retrospectiva, Rodrigo, son un chorro de años de ventaja, Sí. ¿eh? Sí, la verdad es que, pensamiento. ¿sabes qué? Hay cosas que se han hecho bien. Por ejemplo, pensar en el SPEI ahora que tuvo ciertos problemas y me puse a revisar. También en agosto de 2004, es decir, Sí. pues ya pasó bastante tiempo desde entonces. Sí, en México somos pioneros de la digitalización de la transacción en el mundo, ¿no? Y fíjate que hace unos meses nos pasó que nos dimos cuenta que la gran mayoría de las empresas en México, más o menos 80%, por lo menos hacia finales del año pasado, no había invertido ni un peso en cómo iba a tratar la factura electrónica. Y siendo que es obligatorio que todos hagamos facturas electrónicas en México para tener transacciones legales, dije, oye, ahí hay un área de oportunidad gigante, ¿no? Porque si te pones a pensar, la factura electrónica es un gran invento. O sea, gracias a la factura electrónica pasamos más o menos de 30 millones de contribuyentes a más de 70 millones en 3 años. Se hace una factura electrónica en México cada 211 facturas al minuto, Rodrigo. Al minuto. Que es una salvajada, ¿no? No hay otro sistema de crecimiento que se asimile. La factura electrónica le da 2 vueltas al PIB mensualmente en México. Y entonces vimos una gran oportunidad para ayudarle a las empresas a tratar estos certificados fiscales, que pues, se pusieran al día, ¿no? En una plataforma que te ahorra tiempo, te quita error humano, en algo que en México pasamos, escúchame bien, 12 días al año pagando impuestos. No, pues, Y básicamente se debe a que no tienes toda tu información en un lugar, ¿no? Y es justamente la propuesta de Cuentas OK. Vamos a ayudarte a que todo esté en un lugar para que tengas esos certificados fiscales en orden, ¿no? Y puedas hacer tu declaración mucho más rápido. Todavía tienen 15 días, muchachos, apúrense, todo el mundo, ¿no? Para que puedas dispersar pagos de una forma muy sencilla. Y después hicimos un módulo de cobranza padrísimo, Rodrigo, porque nos dimos cuenta que en México cualquiera dispara una factura, pero no cualquiera la cobra. claro. Entonces hicimos el módulo de cobranza. Y por último tenemos un gran sueño y es con nuestro socio Grupo Monex, podemos prestar dinero a través de facturas, fíjate. Entonces, y ya estamos muy adelantados en el proyecto de ver cómo vamos a hacer en Cuentas OK para que nos des tu factura, la podamos analizar en segundos literalmente y te podamos prestar hasta el 80% del valor de tu factura así, ¿no? Sin esperar a que te vaya a pagar tu cliente, ¿no? En las políticas que tenga tu cliente. Y se nos ocurre que esa es una forma de llevar crédito a la empresa mexicana en una manera muy rápida, muy segura, porque la factura es un documento, es un instrumento muy seguro. Y por último, con un valor que ya generó la empresa, que es el mejor Claro. de los préstamos. No es un préstamo a toro, a pre-toro pasado, ¿no? Esto Claro. sí ya es a toro pasado. Y entonces esto ya nos empieza a abrir posibilidades muy interesantes en una plataforma que, si bien tienes razón, no vengo del mundo de finanzas ni mucho menos, me apasionó muchísimo todo lo que se puede hacer gracias a una disrupción como tú bien dijiste, hay muchas cosas que no hacemos bien y creo que hay que ser muy críticos de ellas, ¿no? Sí. Pero las pocas que hacemos muy bien, creo que también deberíamos de echarles el foco y ver qué estamos haciendo bien, ¿no? Ahora, con el tema del factoraje, por ejemplo, recuerdo el Emprendecálogo,
esto que emitieron los emprendedores, en donde decían, uno de los puntos, me parece que era el punto 3, ay, pues lograr que se reduzca de 90 a 30 días por lo menos el pago. Y esto de facto lo puede resolver, ¿no? Es decir, Por supuesto. esta posibilidad, que es yo creo que la queja más común de una pequeña empresa que trabaja con una empresa más grande, pues eso te da liquidez cuando vas empezando, ¿no? Si Claro. pierdes liquidez durante 90 días en una de esas, te pasa con 3, 4 empresas dependiendo de la naturaleza de tu negocio y quizás no lo superas. Quizás no lo superas. Y ese es uno de los problemas que tenemos en México. El emprendedor constantemente se pregunta, ¿por qué tengo que estar financiando a la empresota esta grandotota que le estoy sirviendo, ¿no? Cuando en realidad la economía está al revés. La empresa es la que me debería dar espacio a mí con pagos adelantados y una serie de cosas para yo poder sobrevivir. Pero la verdad en México no es esa. La verdad en México es que todas las políticas de pago son a 60, 90, hasta 120 días, hemos visto en México. Y es muy cruel para un emprendimiento que, como tú bien dices, vive día al día en esos flujos, que de repente le digas, oye, ya me entregaste todo lo que me tenías que entregar, factúrame, pero yo te pago a 120 días. Y como tú dices, para un emprendimiento chiquito, para una empresa más pequeña, eso podría significar la muerte ahí, ¿no? Entonces, claro, si vemos la factura y lo vemos como un valor agregado que tú ya generaste para tu empresa, y yo lo puedo verificar, y es bien fácil verificarlo gracias al SAT y gracias a los movimientos bancarios que hay alrededor, entonces te puedo decir, sí, te presto el 80% de esa factura, me quedo con el 20% para gastos operativos. Cuando caiga el pago en la plataforma, en cuentas OK, entonces yo liquido el préstamo y le devuelvo si sobrase dinero de la operación al individuo que le presté. Y mientras, como tú dices, le acortamos esos 120 días y le damos flujo para que pueda pagar sus cuentas por cobrar o pagar sus cuentas por pagar. O sea, tener dinero en los dos universos, y eso genera flujo. Y como nosotros lo vemos en cuentas OK, flujo es el nuevo scoring para poder dar créditos a la pyme en México, porque historia, que es normalmente como hacemos el scoring de crédito, es muy injusto para un emprendimiento. Un emprendimiento se va a atrasar en alguno de sus créditos, se va a atrasar en alguno de sus pagos, que no quiere decir que su flujo no sea positivo. Claro. Si tu flujo es positivo, vas a pagar. Es cuestión de tiempo, ¿no? Y entonces es una nueva forma de ver las finanzas, es una nueva forma de ver la factura electrónica. Yo cuando entré a este proyecto le veía la factura como un puercoespín, ¿no? Sí. No la quieres hacer. Como todos. Sí, cuando te la mandan, no quieres que te la manden porque ya la tienes que como ir pagar. al dentista, más o menos, ¿no? Exacto. Y te van a sacar una muela, Exacto. lo tratas de posponer. Y ya vamos a taclearlo. En cambio, ¿qué tal que los mexicanos empezamos a ver la factura electrónica como este documento de valor que ya generé y que incluso me pueden adelantar dinero? Y cuando tú piensas en la banca mexicana, hay dos cosas que tenemos que acelerar. Tenemos que acelerar bancarización, que quiere decir personas que se suban al banco. Y una vez que están en el banco, tenemos que acelerar el proceso para darles crédito. Porque si no, los bancos nada más son cajas tontas en donde entra dinero que se va desgastando, ¿no? Y una de las formas de cómo acelerar esto es precisamente con factoraje. Y además es ideal que esté la iniciativa pública y la iniciativa privada jugando en esta área con un documento que los dos tenemos en común. Y Claro. creo que eso es lo que tenemos que aprender de esta historia. Ahora, ¿qué tan complicado es? Porque, como dices, es una suerte de puercoespín o ir al dentista, es decir, pues, no quieres que te expliquen demasiado, que si las complejidades Que de te lo ve que el te va a doler bisturí, mucho, o sea, que- pagas mucho y además te duele. Pero, ¿qué tan complicado o sencillo es para una empresa? Es regalado. Lo hemos hecho increíblemente fácil. Mira, lo único que necesitas es darnos unos datos tuyos muy básicos de seguridad, tu RFC, tu CIEC, que es la contraseña que tienes con el SAT, y haces una sincronización automática con el SAT, y cuando volteas a ver qué pasó ahí, ya te acomodamos tus cuentas por cobrar, tus cuentas por pagar, tus reembolsos, te permitimos que conectes tu cuenta de banco, entonces por primera vez puedes ver qué saldo tengo, cuánto voy a cobrar, cuánto tengo que pagar, cuánto tengo que reembolsar, y eso se llama flujo en tesorería de una compañía, y a partir de eso, Rodri, es casi todo en automático. Entonces habrá algunas cosas que si el que te pagó sin IVA, bueno, pues ese sí vas a tener que casar un poco la factura. Pero todo lo demás es sorprendentemente fácil. Tenemos desde manuales del usuario, videos,
Tenemos un blog muy completo con información fiscal y una de las cosas que hemos encontrado, y como verás me emociona mucho, es que Cuentas OK educa, es una máquina de educación. Para cuando te das cuenta, ya sabes lo que es la CIEC, ya sabes que es una factura electrónica, ya sabes cómo se timbra, ya la mandaste a cobranza y de repente ya pusiste todo en orden en algo que te digo, nos consume hasta 12 días de nuestra vida anual, ¿no? Y se puede hacer una cosa de minutos. Y por último, algo que te agrega Cuentas OK es muchísima inteligencia de negocios. ¿Cuánto facturaste? ¿A quién facturaste? Sí, Tu top 10 de clientes, tu top 10 de proveedores, ¿no? Y todo esto sin error humano. Entonces, y regalamos el primer mes, Rodrigo. Entonces, casi que es una invitación a que lo prueben todos en algo que además, insisto, pagar impuestos no es opcional. Hay cosas en la vida que son opcionales. Sí. Si ahorita me tomo un café saliendo de aquí no es opcional. El que el 15 días tengamos que entregar todas nuestras declaraciones no es opcional. Y algo que me encanta de este proyecto es que encuentro un empate en lo que yo pienso con lo que el SAT está haciendo. Y es bien padre comulgar con algo que estás de acuerdo en tu país. Claro. Porque hay tantas cosas que no estamos de acuerdo, sí. ¿No? Que cuando encuentras algo así te emociona muchísimo. Entonces, la verdad es que es una invitación a todos para que prueben la herramienta, vean las posibilidades que tengan, se pongan al día con lo que tienen que ponerse al día en el país y en un invento fintech mexicano 100% en la nube que está llamando la atención porque estamos haciendo cosas padres hoy. No, la verdad es que está súper interesante. Ahora, ¿cuál es tu objetivo, digamos, en un año? Primero, preguntarte cuándo comenzó a operar y luego a dónde quieres llegar. Comenzamos a operar hace poquito menos de 2 años. Hace un año Grupo Monex nos compra el 30% del negocio. Hoy ya tenemos más de 1,400 millones de pesos transaccionados en la plataforma. Hemos tratado más de 300,000 documentos oficiales. Tenemos 8,000 registrados a la plataforma, 2,000 de ellos activos y tenemos ya más de 100 clientes pagando. Que yo sé, para los que me escuchan allá afuera, han de decir 100 clientes no son muchos. Sí. En esto de fintech, conseguir a 100 locos que crean en tan poco tiempo y que arreglen sus finanzas y te den la responsabilidad del secreto fiscal, claro. Nos parece muy significativo y es muy alentador, Rodrigo. O sea, te habla de que en México estamos despertando a querer hacer las cosas bien, ¿no? Sí, además yo creo que ese es uno de los caminos que puede sin duda cambiar a este país y sobre todo pues aplicando la tecnología, ¿no? Claro. Es un gran emprendimiento y te felicito, estimado Gonzalo. Y por último, preguntarte, ¿qué le recomendarías? Creo que te lo he preguntado siempre que te entrevisto, pero ¿qué le recomendarías a un emprendedor que va empezando? Porque tú pues tienes una amplia experiencia, conoces el mundo corporativo, gracias. Conoces el mundo del emprendimiento. ¿Qué le dirías? Nos están escuchando esta mañana, tienes una buena idea, estás a punto de lanzarla, es un salto al vacío, es bastante complicado, dejar la seguridad del pago quincenal, etcétera. ¿Cuál sería tu...? El consejo que yo siempre doy es que emprender, y esto tú lo sabes porque eres periodista, toma 5 segundos de infinito valor. Sí. Pero una vez que pasaste esos 5 segundos de infinito valor, ya pasó. Y la verdad es que mientras tengas convicción y tengas tenacidad y quieras perseguir algo muy concreto que tienes en mente, lo que me ha probado México en mis 22 años de carrera, ya sea corporativo o fuera de corporativos, es que si te dispones a algo en México y eres suficientemente tenaz y ordenado, este país es de posibilidades. Y Cuentas OK te lo enseña ahí. ¿Qué hace un comunicólogo que estuvo en Google y en Microsoft ahora arreglando las finanzas del país? Eso te muestra lo noble que es este lugar en donde vivimos y lo tanto que hay que hacer para emprender. Y lo último que les diría es, creo que estoy viendo un elemento que no me gusta en el emprendedor en mexicano a veces y es un poquito de inocencia. Somos un poquito naif, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando empezamos Cuentas OK estaba este tema de fintech contra los bancos y yo siempre dije, no, es fintech y los bancos. Claro. Entonces, esto es un llamado a todos los emprendedores que cuando emprendan, incluyan, no excluyan. Y yo, en mi camino de aprendizaje emprendiendo, cada vez que me dispongo a incluir, o sea, vamos a incluir a Banxico, vamos a incluir al SAT, vamos a incluir a Monex, vamos a incluir... ese caldo de cultivo que se arma es tanto más mejor para todos, que es lo que deberíamos de tratar de hacer. Entonces, sigan sus sueños y creo que estamos en el país correcto para perseguirlos.
Pues ahí está, buenísimo, mi querido Gonzalo. Me da mucho gusto que haya estado aquí esta mañana. A ti, muchísimas gracias, Rodrigo. Muy buenos días. Ahí escuchamos a Gonzalo Alonso con Cuentas OK. La verdad es que es una plataforma muy, muy, muy pues positiva. Ya nos lo explicaba con tanta pasión